Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a los hechos que impactan la actualidad política de México y el mundo. Yo soy Verónica Ortiz y hoy hablaremos de qué sigue después de Venezuela. Una pregunta pertinente sobre un tema que ha tomado fuerza después del acontecimiento sin precedentes de la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares estadounidenses el pasado 3 de enero. Maduro fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos judiciales en esta operación militar que marcó un punto de inflexión no solo para el futuro político de Venezuela, sino para toda la región. Colombia, México, pero sobre todo Cuba, están en la mira de Trump y su nueva versión o la actualización 2.0 de la doctrina Monroe, América para los americanos, ahora incluso bautizada como la doctrina Donroe por Donald Trump y Monroe, el apellido. Para hablar de este tema me acompaña Solange Márquez. Ella es una destacada analista política internacional, doctora en Derecho por la UNAM, académica de esa institución, pero también de la Universidad de Toronto, y es columnista especializada en geopolítica y además amiga de este espacio, amiga de Ventana Política. Gracias, querida Solange, por estar aquí. Muy feliz año y qué bueno tenerte en Ventana Política. Al contrario, Vero, siempre un placer poder acompañarte en el podcast y feliz de que podamos conversar sobre este tema. Muy feliz año para ti y también para toda tu audiencia. Gracias, Solange. Y sí, la verdad es que tú escribiste hace muy poco en el Universal sobre qué sigue después de Venezuela y el enfoque sin duda está en Cuba y los acontecimientos más recientes, porque esto se actualiza día con día, sobre todo con los mensajes del presidente Trump en sus redes sociales, es efectivamente Cuba. ¿Cuba crees que era el objetivo? Déjame empezar por ahí. El objetivo desde el inicio de como una carambola en la cual, pues si tumbas al régimen venezolano, digamos ya las horas del régimen castrista en Cuba, ¿están contadas? Pues mira, no estoy muy segura de que realmente fuera como una especie de plan maquiavélico trazado desde Washington. Creo que tenían muy claro, especialmente Marco Rubio, tenía muy claro que este iba a ser un posible desenlace de lo que ocurriera desde Venezuela, con el ataque a Venezuela. Sin embargo, no creo que tuvieran tan claro que pues, podría realmente terminar por romper el régimen castrista, como probablemente suceda. Quizá lo que sí buscaban era hacer un daño a la economía de la isla y por lo tanto incrementar, ¿no? las protestas internas entre los cubanos, que ya de por sí sabemos que han venido incrementándose desde hace tiempo, y que también, pues obviamente toda la escasez, incluida ahora también la escasez energética, pues ha tenido un impacto desde por lo menos el año pasado. Sí, sin duda, y es muy interesante porque mencionas a Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, que no hay que olvidar que es cubano-americano, su familia, ¿no? Del exilio cubano radicado en Miami, que son justamente pues estos grandísimos opositores al régimen de los Castro y ahora evidentemente la figura de Díaz-Canel, pero es una continuación de este régimen castrista que ha sido verdaderamente pues represor en la isla y esta idea de que Marco Rubio pues tenga en su objetivo, casi en su ADN, ¿no? El terminar con este régimen, con la dictadura cubana y que, como tú dices, a lo mejor lo que pretendieron era que caído Maduro y caída la dictadura de Venezuela y cortando el suministro de energéticos a Cuba, pues era una manera de efectivamente de estrangular. Ahora, déjame preguntarte así, si México no se interpuso en el camino, y me refiero a que tú misma has documentado cómo las exportaciones o el suministro de petróleo de Venezuela hacia Cuba ha ido cayendo en los últimos años. Ya no era suficiente el envío de petróleo de Venezuela a Cuba y México se convirtió
en pues otro de los principales, ¿no? Proveedores de petróleo hacia la isla. Evidentemente, Donald Trump ya dijo que no va a haber suministro o no va a haber más envíos de petróleo. Lo estamos viendo como interceptan las naves y las hacen regresar los barcos cargueros. Pero México, pues aparentemente está defendiendo todavía esta idea de que tiene contratos con Venezuela desde hace muchos años, con Cuba desde hace muchos años, y que entonces pues es una cuestión más humanitaria y demás. ¿Eso entra en el esquema o dentro de de los planes de Marco Rubio y de Donald Trump, o estamos como metiéndonos en el camino justamente? Yo creo que entra dentro de lo que seguramente habían previsto, pero efectivamente nos metemos en el camino. Déjame regresarme un par de pasitos. Precisamente si nosotros vemos los números de estos envíos de petróleo crudo que hacía Venezuela a Cuba desde hace ya muchísimos años. Recordemos que estos envíos iniciaron ya casi que formalmente en el 2009, 2008, por ahí. Y en el 2011, 2012 llegan a un pico. Son los años en los que más envíos manda Venezuela a Cuba. Estamos hablando de alrededor de 100,000 barriles de petróleo diarios, que estaban ayudando a la isla a cubrir alrededor del 55-60% del consumo total del petróleo en la isla. Es un número muy grande y es un porcentaje altísimo. Esto simplemente para darnos una idea de la dependencia cubana del envío del crudo venezolano. Ahora, esta cifra, como bien lo mencionabas, empezó a caer desde hace algunos años, pero particularmente lo vivimos en el 2024, donde apenas llegó a 34,000 barriles de petróleo al día, y ya en 2025 cayó a 27,000. ¿Por qué te doy esta cifra? Porque entonces, si esto lo comparamos viendo la cifra del 2025, una de las más bajas, si no es que la más baja en toda esta historia, comparamos esa cifra de 27,000 con lo que México está mandando. México tiene un flujo de alrededor de 12,000 a 19,000 barriles diarios de petróleo. Esto en 2025. Entonces nos da una idea de si realmente México puede entrar a suplir los envíos venezolanos, y claramente no. Lo que hace México en realidad es un apoyo paliativo, pero es insuficiente para compensar la pérdida del petróleo venezolano, y me parece que en ese sentido es como debemos de tomar la interferencia, que también, insisto, coincido contigo, la interferencia de México en este plan. Pero por supuesto, para Estados Unidos sigue siendo una interferencia, y creo que en ese sentido es como está siendo la respuesta de parte de Washington hacia México. Sí, sin duda, ¿no? Efectivamente, interferimos con los planes en todo caso, independientemente de que la postura justamente del gobierno mexicano, como ha recordado la presidenta Sheinbaum, no es nueva, se ha ayudado, ¿no? Desde hace, evidentemente, décadas, pero sí, ciertamente nunca había habido esta ofensiva contra la isla como se está dando en este momento. Déjame preguntarte otra arista, porque creo que es un tema que tiene varias, ¿no? Para analizar. Aparentemente, o lo que se dijo cuando se dio la incursión en Venezuela es, vamos por el líder de Nicolás Maduro como líder de un cártel de narcotráfico, ya declarado terrorista, ¿no? Como un prófugo, entonces, o un criminal convicto de la justicia norteamericana, que eso es importante, pero también Trump fue muy claro y ha sido muy claro en que iba por el petróleo de Venezuela, ¿no? El país que tiene las mayores reservas de petróleo, ¿no? En el mundo. Cuando dicen van por Cuba ahora, la verdad es que es una isla, ¿no? Con acaso 10 millones de habitantes. El simbolismo del comunismo es tan fuerte como para que ese sea el objetivo, en todo caso, de querer finalmente derribar al régimen castrista en Cuba? Yo creo que responde a dos cosas esto. Una, sí, sin duda, me parece que es simbólico el terminar por fin, después de décadas de la influencia primero soviética, después rusa, en el hemisferio. Y esto responde a lo que mencionabas al inicio de tu intervención, cuando hablabas de esta estrategia de seguridad nacional de Donald Trump, con Washington buscando
el dominio en su zona de influencia, que es en nuestro hemisferio, ¿no? Entonces, claramente para Trump, el vencer a la influencia rusa en Cuba es una cosa que le permitiría mantener su retórica de nosotros vamos a dominar en esta zona, pero además también le permite mantener una retórica interna que recordemos que es muy populista, que lo llevó al poder en su momento durante las elecciones, que tiene que ver con esta idea de regresar a Estados Unidos a mejores tiempos, ¿no? Esta idea de una era dorada, la Golden Age, ¿no? La era dorada en la que Estados Unidos tiene prevalencia y Estados Unidos es lo más fuerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, Cuba siempre ha estado dentro de esta narrativa, estorbando de alguna manera, por decirlo muy coloquialmente, estorbando en esta narrativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar al elemento que nos estorba para poder regresar al dominio de Estados Unidos en todo nuestro hemisferio, pero además regresar a Estados Unidos a esta era dorada donde nosotros somos la potencia más importante, por lo menos en nuestra zona de influencia. Creo que a eso responde y sí, definitivamente es ideológico, económicamente realmente no tiene mayor peso. Exacto, sí, no hay aquí un objetivo justamente de apoderarse de los recursos, ¿no? de la isla, sino algo más simbólico. Ahora, ¿quién defendería a Cuba? O sea, déjame ponerte así el tema, porque claro, obviamente, sí, imaginándonos, por ejemplo, que hubiera una incursión para sacar a Miguel Díaz-Canel, ¿no? Una cosa en paralelo, por decirte, a lo que sucedió con Maduro, o simplemente pues se colapsa el régimen, justo ya Donald Trump les dijo que les conviene negociar, ¿no? Una salida pactada con Estados Unidos, como no lo hizo Donald Trump en su momento cuando se lo ofrecieron. ¿Quién, ahora sí que como dicen, quién va a llorar por ellos? Parecería que Rusia, la verdad es que no ha dicho mayor cosa en este momento. Los intereses de China están en otro lado, sí están en América Latina, pero no en esa parte del Caribe, están mucho más en Sudamérica. ¿Quién se opondría más allá de hacer señalamientos a lo mejor a una acción contraria, evidentemente, al derecho internacional y a las normas, ¿no? de la convivencia pactadas en la ONU, por ejemplo, o en los tratados internacionales? ¿Tendría alguna defensa el régimen cubano? Pues mira, los lógicos de pensar habrían sido efectivamente Rusia para empezar o China. Rusia está interesado en Ucrania y su guerra con Ucrania, así que es curioso cómo todo lo que está sucediendo, no porque crea yo que es bueno ni mucho menos, pero todo lo que está sucediendo a partir del 3 de enero con lo que ocurrió con Maduro, lo que ha ocurrido es que se han caído muchos mitos. El primer mito me parece que es precisamente el hecho de que Rusia tenía interés en mantener el régimen comunista en la isla. No hay interés tampoco por parte de China, como bien lo señalas. No voy a repetirlo porque totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Si nos fuéramos a los países de América Latina, uno podría pensar en Colombia. Sin embargo, Petro, si bien al principio tomó una postura muy similar a la del gobierno de México, hoy que empieza a ver estas amenazas más reales de parte de Washington, me parece que está empezando a tomar una postura un poco más distante en términos de la defensa de la isla, incluso de la defensa de Nicolás Maduro. Sí. Que antes habría sido mucho más vocal. Petro habría sido muy vocal durante mucho tiempo, incluso con los bombardeos de Estados Unidos a los barcos en el Caribe. Ahora no, ahora es mucho más cuidadoso. Y hubo por ahí una declaración incluso que me llamó mucho la atención, hablando de que pues él no, casi muy coloquialmente dicho, no iba a meter las manos al fuego por Maduro, ¿no? Que se investigara lo que se tuviera que investigar. Caray, eso sí es un poco diferente. Así que Colombia no se va a meter. Brasil evidentemente tampoco. Lula también ha sido muy cuidadoso, está llevando la relación con Washington con mucho cuidado, con mucho tiento, porque tiene una audiencia pública interna también a la que cuidar y vienen elecciones en Brasil. Claro. Creo que aquí el único que está tomando la batuta erróneamente, si se me permite, es México. Claro. Es México en esta defensa ideológica, no solamente de Cuba, sino también de Venezuela. Pareciera que el gobierno de México estuviera mucho más instalado en esta retórica bolivariana
comunista y de una forma muy rara, porque nuestra relación con Estados Unidos es todavía más profunda que la que podrían tener Colombia o Brasil. Entonces, creo que el único que va a levantar la voz va a ser México y veremos qué consecuencias pueda llegar a tener eso. Sí, me parece súper atinado lo que comentas, porque parecería que justo estamos quedándonos como el único defensor de estas dictaduras e invocando, me parece a mí, selectivamente y erróneamente estos principios de la no intervención y de la autodeterminación, porque no lo hicimos para defender justamente o para denunciar las violaciones a los derechos humanos, como sí lo hizo un gobierno de izquierda como el chileno, ¿no?, de Gabriel Boric, que dijo, pues hay que denunciar las violaciones de derechos humanos, vengan de donde vengan, y no nada más cuando sean opositores, ¿no?, políticos o ideológicos. En este momento, y tomo la referencia que decías muy interesante de Petro, porque Petro también ha cambiado su discurso, ya inclusive ya habló con Donald Trump, ya dijo que lo va a ir a ver, es decir, no, pues ahora sí que salvarse él primero, ¿no?, y ya después ver que a quién por quién va a meter las manos al fuego o no. Pero parecería que justo todos están tomando esta actitud mucho más pragmática en este momento, de decir, bueno, pues si tengo intereses propios, esos son los que debo de atender. Tomando en cuenta que estamos en un año electoral para los Estados Unidos, me refiero, en noviembre son las elecciones de medio término. Esta carrera que parece tener Donald Trump, de veras la prisa para consolidar, ¿no?, esta nueva doctrina Monroe y dominar, como bien decías, esta América Latina, ¿crees que tenga que ver con eso? Es decir, que a lo mejor en las elecciones intermedias tiene un revés, pierde la apretada y ajustada mayoría que tienen los republicanos y por eso se tiene que apurar. ¿Le dará tiempo? Es complejo. Yo creo que la retórica de Trump en parte responde a las elecciones, al proceso electoral. Él sabe que viene un proceso electoral en noviembre y quiere quedar evidentemente bien como todos los políticos, pero especialmente los políticos populistas, con su base electoral. Sin embargo, creo que también responde a una cuestión meramente ideológica. Trump, en ese sentido, me parece que ha ido cambiando, iba a decir evolucionando, pero no sé si es una evolución, ha ido cambiando su pensamiento desde su primer mandato al segundo mandato, con una visión mucho más narcisista, me parece, ¿no? En el primer mandato había una lógica ciertamente económica detrás de sus decisiones. En este segundo mandato, si bien hay muchas decisiones que se toman desde una perspectiva económica o de lógica económica, o que al menos se argumentan o se sustentan sobre ella, es el caso de Venezuela. Incluso, nos guste o no, él sustentó también en su momento, y lo dijo en su mensaje el 4 de enero, que esto tenía que ver con el petróleo y de alguna manera ese petróleo iba a enriquecer a Estados Unidos, sí, ¿no? Es una lógica económica. Sin embargo, más allá de esa lógica económica que tampoco se sostiene del todo, después de lo que vimos que ocurrió con la reunión con los líderes de las petroleras, los CEOs, lo que pasó con el líder de ExxonMobil, en el que claramente no es tan fácil, no va a ser tan fácil recuperar la infraestructura en Venezuela, convertir a Venezuela en un nicho económico boyante que permita un montón de crecimiento económico. Eso por lo menos en los próximos años no lo vamos a ver y no va a ser así de rápido. Y a Trump le quedan 3. Exacto, por lo tanto Trump necesita empezar a dar resultados económicos o por lo menos empezar a dar resultados narrativamente vendibles. Sí, claro. Y creo que ahí es donde se inscribe evidentemente Venezuela, porque él puede vender lo que quiera vender. Ahí se inscriben los aranceles y ahí se va a inscribir Cuba, porque con el hecho de lograr hacer caer al régimen cubano, va a ganar el apoyo de prácticamente toda la diáspora cubana que hoy está en Florida y en diversas partes de Estados Unidos, pero especialmente en Florida, ¿no? Correcto. Entonces va a ganar todos esos votos y además va a ganar la narrativa interna con sus propios votantes. Él en contra de la dictadura. Me parece que esa es la lógica y sí atiende efectivamente a lo electoral, pero no estoy tan segura de que sea lo único a lo que él está apostando, sino a su propio sello o a lo que él está esperando dejar como una huella, a su legado, así vamos a ponerlo, a su legado en el futuro.
Oye, además de esa diáspora cubana, y ahí evidentemente que tienen fuerza también en el Congreso, ¿no? Es decir, hay importantes congresistas cubanoamericanos y funcionarios como el mismo Marco Rubio. ¿Tú crees que sea popular, ya no populista, sino en la opinión pública, el hecho de que cayera el régimen castrista le daría más popularidad? Y te lo pregunto porque con Venezuela, que también hay un éxodo, obviamente, ¿no? De 8 millones de venezolanos, no todos están en Estados Unidos, pero evidentemente para ellos ha sido por lo menos un motivo de celebración el que ya no esté Maduro en el poder, pero las encuestas no le dan a Trump un cambio significativo en la aprobación general. ¿Tú crees que Cuba o la caída del régimen o la caída de Díaz-Canel en Cuba le daría en los votantes y en la opinión pública puntos, ¿no?, a favor a Trump? Puede ser que sí. Fíjate que algo que es muy curioso, a nivel general, lo que estaba pasando con Venezuela, si nosotros vemos las encuestas, a nivel general la gente desaprobaba, ¿no? 43% de los encuestados antes de que ocurriera lo del 3 de enero estaban de acuerdo en que hubiera algún tipo de intervención por parte de Estados Unidos en Venezuela. Sin embargo, si vemos lo que ocurrió justo después, ¿no? En las encuestas levantadas justo después del 3 de enero, el apoyo entre los votantes republicanos se incrementó en promedio 20% entre los votantes republicanos, que estaba por arriba, obviamente, del general, era 42, sí, 43% claro. El general, y estamos hablando de los republicanos con un apoyo del 52, 53% más o menos. Después de lo ocurrido el 3 de enero y de tener a Maduro ya en suelo estadounidense, subieron hasta 73% el apoyo de su propio partido. Entonces, a mí me llama eso la atención porque al final él le sigue hablando a su partido, él le sigue hablando a sus votantes. A su electorado. Claro, no está interesado en hablarle, por lo menos no en este momento, a otros ni a los independientes, ni mucho menos. Si él logra mantener su base electoral y sus votantes igual que los que llegaron en noviembre el año pasado y lo votaron, pues me parece que se va a sostener y se va a sostener en las elecciones mientras mantenga la mayoría que tiene hoy en el Congreso para las elecciones de este año. Para él es más que suficiente. Sí, por estrecha que sea, digamos, ¿no? Pero efectivamente con que la mantenga, y creo que tú decías algo muy importante, quizá no solo estos golpes, ¿no?, políticos bastante llamativos, sino también dar los resultados económicos que siguen siendo, pues, ¿no?, como la asignatura pendiente, el costo de la vida, el costo de los alimentos, el costo de la vivienda, el tema del incremento en el gasto en salud. Eso tendrá, ¿no?, que ser la otra pata, ¿no?, del banco para que en todo caso tenga el voto mayoritario en noviembre. Déjame concluir, porque el tiempo se nos acaba, preguntándote sobre México, porque evidentemente hemos entrado un poco en la misma ecuación. El presidente Trump sigue agrediendo, ¿no?, atacando y sobre todo denunciando justamente a México y que tenemos que hacer más en materia de seguridad. Este año también se tiene que resolver en cualquier sentido que sea la revisión del TEMEC, y entonces pues sigue siendo, ¿no?, el tema de la amenaza de los aranceles, de que no se apruebe una extensión del TEMEC y demás. ¿Cuál debería de ser la postura de México, ya que nos metimos en este tema y que nos puede costar también caro? Hemos visto cómo han reaccionado los líderes, ya lo decías, en otros países. ¿Cuál, a tu juicio, debería de ser en la postura de México en cuanto a estas agresiones que van a seguir, que muy probablemente vaya a haber algún tipo de acción en Cuba? No sabemos qué es lo que va a ocurrir en Colombia, no sabemos qué es lo que va a ocurrir en México. ¿Cuál debería de ser la actitud o la propuesta o la estrategia del gobierno mexicano? Pues me parece que México tiene que ser más cuidadoso con sus posicionamientos públicos. Ya dejaron, a ver, el gobierno mexicano, como todos los gobiernos, necesita atender también a su base electoral, necesita ascender a sus votantes. Ya lo dejaron claro, ya hubo un posicionamiento, ya hubo una especie de reclamo a Estados Unidos por lo ocurrido con Maduro. Me parece que hasta ahí tendrían que dejarlos. Entonces creo que México tendría que ser mucho más cauteloso, sí, jugar la carta narrativa que sabemos que todos los políticos y gobiernos tienen que jugar, pero ya tendría que haber sido suficiente y hasta ahí dejarlo, y ahora más bien enfocarse a
fortalecer la relación con Estados Unidos, porque eso es lo único que nos va a garantizar que mantengamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y que no nos lleve Donald Trump a un proceso de negociación bilateral o simplemente de desechar el tratado y después pues vemos qué sucede en los próximos 10 años, que es cómo estaría funcionando. Sin duda, Solange, efectivamente, voltear a ver primero, ¿no?, a la sobrevivencia de tus propios intereses y del país, y creo que queda clarísimo que el objetivo número uno es mantener el TEMEC, por más, digamos, no vapuleado que esté, pues por el tema de los aranceles, por más, poca vigencia que pueda tener, pero sí mantener esa ancla, porque la parte económica dependemos evidentemente en un 80% para nuestras exportaciones, y además ahora también somos el principal mercado para los productos estadounidenses. Sin duda, pues será un año pero vamos en enero y parecería que no, ya vamos en septiembre, octubre, porque ha sido agotador, pero gracias por platicar con nosotros, Solange. Estaremos siguiéndole la pista a qué es lo que sucede y platicaremos sin duda en alguna otra ocasión contigo. No, al contrario, Vero, muchísimas gracias. Y sí, pues el año comenzó movidito. Muchísimas gracias y esperemos poder platicar de nuevo. Sin duda, un abrazo muy fuerte para ti hasta Toronto y que sea un gran año. Yo a toda nuestra audiencia los invito a seguirnos a través de las redes sociales en nuestras cuentas de X, antes Twitter. La cuenta de Solange Márquez es @Solange_ y la mía @Verónica Ortizó. Ahí esperamos sus preguntas, sugerencias y comentarios. Los invito también a seguir las redes del Heraldo Podcast y desde luego a escucharnos todos los miércoles a través de la plataforma de streaming de su preferencia. Hasta la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.